comencemos esta conversación, ¿cierto?, por lo más general. Luego vamos a ir desglosando distintos temas con respecto a esta enfermedad. Pero me gustaría preguntarle, doctor, ¿por qué se produce el cáncer de mama? Ya, la verdad es que como la fisiopatología que decimos nosotros, que son las cosas que pasan en el cuerpo para que se produzca una enfermedad, en el cáncer de mama, y al igual que en todos los cánceres de tumores sólidos, se producen por mutaciones en el ADN. Nosotros tenemos en nuestras células esta doble fibra de ADN que codifica y le da la información a cada célula para que la célula sepa qué es lo que tiene que hacer en el cuerpo. Y algunas veces se producen mutaciones en esta fibra que hacen que la célula pierda un poco el control de ciertas funciones básicas. Cuando esa mutación se da en la parte que le explica a la célula de cómo tiene que crecer o cómo tiene que multiplicarse y le frena el freno habitual que tienen las células para poder crecer, es cuando se produce un tumor. Y así estas células que pierden esta capacidad de autorregular su crecimiento, su multiplicación y su división, van también reemplazando los tejidos normales donde se producen. En el caso del cáncer de mama, estas células reemplazan las células normales de la glándula mamaria y además tienen el potencial de viajar, ya sea por la linfa o por la sangre, y generar metástasis a distancia, que pueden ocurrir en los ganglios o en otros órganos. Por ejemplo, puede crecer un tumor de un cáncer de mama en el hígado, y ese tumor reemplaza las células normales del hígado por células mamarias tumorales defectuosas con este potencial de crecer y de hacer que se pierda la función de los órganos. Así que ese es un poco más o menos de cómo funciona la génesis o cómo se producen los tumores sólidos en el ser humano. Son principalmente mutaciones del ADN que hacen que la célula pierda la información de qué es lo que tiene que hacer. Perfecto. Doctor, ¿y este cáncer se manifiesta con algún tipo de síntomas? ¿Cuáles son esos síntomas más comunes o más frecuentes con los que se manifiesta? Como este es un tumor que crece en un órgano que es considerado de superficie, la superficie no está dentro de una cavidad, como lo sería un cáncer de hígado, por ejemplo, como crece en la superficie, cuando el tumor ha alcanzado un cierto tamaño dentro de la mama, se puede hacer palpable. O sea, puede ser que una mujer pueda detectar que algo que antes no estaba, ahora se hace palpable, que generalmente son como pelotitas que están dentro de la mama, y eso representa un tumor en su parte clínica inicial, cuando se puede detectar por la paciente. Y luego empieza a comprometer otros órganos, y puede comprometer, por ejemplo, el músculo pectoral, que está en la parte más profunda de la mama, y generar dolor, por ejemplo. O puede comprometer la piel y producir cambios en la piel, como una retracción de la piel hacia atrás, cambios en la coloración de la piel, o lo mismo en el pezón. Entonces siempre parte como esta pelotita palpable y que puede afectar a otros órganos. Y otras veces también detectamos cuando aparecen las metástasis, que pueden aparecer generalmente bajo el brazo, en la axila, o en el cuello, en la parte baja del cuello, que nosotros llamamos la región supraclavicular. Ahí también pueden aparecer ganglios. Muchas pacientes consultan porque se sintieron algo en esa zona y vamos a buscar, y es un cáncer de mama, un tumor que está produciendo estas metástasis que se van hacia la axila o hacia el territorio supraclavicular. Claro, es súper importante entonces estar alerta a esos síntomas que señala, doctor. Y también me gustaría preguntarle con respecto... Pero, ¿sí? Cata, a nosotros queremos llegar antes de los síntomas. Porque cuando nosotros llegamos y están los síntomas, puede ser que sea un poco más difícil de tratar el cáncer. Y es por eso que, y lo vamos a ver más adelante, de todas maneras en este live que estamos haciendo, pero nosotros decimos ya, estos son los síntomas. Si te aparece alguno de estos síntomas, consulta de inmediato, vamos a hacer una mamo, una eco, una resonancia, vamos a hacer una punción, biopsia para saber qué es lo que está pasando y lo vamos a operar. Pero nosotros queremos llegar mucho antes, y nosotros queremos llegar cuando el cáncer es asintomático, cuando no te ha dado ningún síntoma. Tú te palpas y tienes todo normal. Y para eso es lo que yo creo que es lo que yo más repito en este mes, que es mamografía anual a partir de los 40 años, porque así yo voy a detectar un cáncer de mama antes de que sea palpable, y el tratamiento y el pronóstico de la paciente van a ser absolutamente distintos. Entonces, súper bueno que repasemos cómo se siente, pero tratemos de llegar antes que se siente. Claro que sí, muy bueno este punto que señala, doctor, porque claro, cuando ya existen este tipo de síntomas, me imagino que la enfermedad está avanzada y se llega más tarde al diagnóstico, y eso hace que el tratamiento sea más... Sí, muchas veces podemos tratarlo igual y podemos curarlo igual, pero mucho mejor si fue antes de que sea palpable.
Claro que sí. Y también, doctor, existen obviamente factores de riesgo asociados a esta enfermedad y en ese contexto me gustaría preguntarle cuáles son esos factores de riesgo, porque también mucho se habla del factor hereditario para esta enfermedad, pero que prácticamente incide, pero no es tanto. O sea, he leído que hasta un 80% de las mujeres que presenta esta enfermedad no tienen antecedentes hereditarios. Claro, es difícil de explicar esta parte. Yo hago hartas clases sobre esto a los alumnos y es difícil porque el factor hereditario en el cáncer de mama es tremendamente importante. O sea, una mujer que tiene un familiar de primer grado que tuvo un cáncer de mama tiene un riesgo muchísimo mayor que aquella que no tiene un familiar directo con un cáncer de mama. Entonces, este es un cáncer que tiene un componente hereditario súper importante. Y también, hablando también de la parte hereditaria, nosotros tenemos, y para no muchos cánceres hay eso, tenemos mutaciones conocidas que nosotros podemos detectar en la sangre de familias que tienen que portan este gen y que las hace tener un riesgo cercano al 70% de tener este cáncer. Entonces hacemos maniobras tan complejas con esas pacientes como por ejemplo hacerle una mastectomía profiláctica, sacarle las mamas antes de que desarrollen el cáncer. Entonces es un cáncer que es tremendamente hereditario, pero como es un cáncer tan frecuente, el 80% de los cánceres se produce en mujeres que no tienen factores de riesgo familiares. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros con eso? ¿Cómo se entiende esta cuestión? Si tú tienes familiares de primer grado o dos familiares de segundo grado que tuvo un cáncer de mama, ocúpate y hazte la mamografía, consulta a un médico especialista, evalúa tu riesgo personal, evalúa si tienes otros riesgos, porque tienes un riesgo mucho mayor de tener un cáncer de mama. Pero aquella mujer que no tiene factores de riesgo no se puede quedar tranquila y decir, no, yo no tengo familiares que hayan tenido cáncer de mama, este cáncer no se da en mi familia, así que no me va a hacer la mamografía. No, porque el 80% de las mujeres que tienen este cáncer se producen sin tener ese factor de riesgo que es el antecedente familiar. Entonces, es un cáncer que familiarmente afecta mucho a través de la herencia, pero también te puede afectar sin tener este factor hereditario. Así que, ojo, claro que sí. Sí, totalmente, doctor. Y además de esto que usted señala, ¿existen quizá otros factores que pudiesen predeterminar la aparición de esta enfermedad? ¿Existen algunos factores de riesgo que se suben en esta lista? Se van sumando, efectivamente, cuando tú tienes más factores de riesgo, se va sumando tu riesgo personal de tener un cáncer de mama. Hay riesgo, por ejemplo, hay varios factores de riesgo que están presentes. Muchos de ellos tienen que ver con la exposición del tejido mamario a estrógenos. Por ejemplo, una paciente que tuvo su primera regla en forma muy temprana, por ejemplo, cercano a los 9 años, o que tuvo su menopausia tardía, después de los 55 años, que estuvo mayor tiempo expuesto a los estrógenos, también aquellas pacientes que no tuvieron hijos o que los tuvieron en forma tardía después de los 35 años, todas esas mujeres tienen un riesgo que se va sumando a tener un cáncer de mama. También aquellas mujeres, y después quizás nos detenemos un poco en esto, que han usado terapia de reemplazo hormonal, la terapia de reemplazo de la menopausia, que son hormonas que se dan para prevenir los síntomas y algunos efectos que produce la menopausia, también pueden aumentar el riesgo, menos de lo que lo pensábamos hace un tiempo atrás. Por eso me quiero detener después en ese caso, porque hubo un tiempo que nosotros los cirujanos oncólogos prohibíamos las terapias de reemplazo hormonales y ese tiempo cambió, porque hay una balanza que hay que establecer. Pero esos factores de riesgo, y después son otros más específicos, por ejemplo, algunas mujeres que tuvieron radioterapia en la zona del pecho por un linfoma, por ejemplo, que aumenta mucho el riesgo de tener un cáncer de mama, la obesidad aumenta el riesgo de tener un cáncer de mama, y nosotros tenemos modelos, que son modelos matemáticos, en los cuales nosotros podemos introducir todos estos datos. El peso de la paciente, va a ver si tiene obesidad o no, estatus hormonal de sus hijos, cuando los tuvieron, los familiares, y nosotros podemos establecer para cada mujer cuál es su riesgo de vida de tener un cáncer de mama. Entonces, afortunadamente, como hay tantas pacientes que han tenido cáncer de mama, nosotros hemos podido construir estas herramientas matemáticas que nos permiten que cada mujer sepa súper bien cuál es su riesgo y cómo enfrentarse si es que son consideradas de alto riesgo. Claro que sí. Doctor, y volviendo un poco al punto que señaló con respecto a la menopausia y la terapia hormonal y a la asociación de como un factor de riesgo para el cáncer de mama, también me gustaría detenerme un poco en ese punto porque... Es súper interesante, y sí. lo preguntan mucho y está cambiando. Estamos frente a un cambio.
Lo que pasa es que el año 2004 se publicó un estudio muy grande, que nosotros llamamos el JUI, que es un estudio enorme, que se estudiaron a muchas mujeres que usaban terapia de reemplazo hormonal y se estableció que las mujeres que usaban terapia de reemplazo hormonal tenían una mayor incidencia de cáncer, o sea, tenían más cáncer. Entonces nosotros sabemos que sí, que efectivamente la terapia de reemplazo hormonal aumenta el riesgo de cáncer, pero hay que ver una balanza, porque la terapia de reemplazo hormonal trae muchas otras ventajas en la salud de la mujer, en la salud de los huesos de las mujeres, y las terapias de reemplazo hormonal son distintas unas de otras. Hay terapias que son combinadas con estrógeno y progesterona, hay otras que son solamente de progesterona sin estrógenos, que tienen menor riesgo. Entonces, en la actualidad, lo que nosotros le decimos a las mujeres es que ellas tienen que tener una evaluación muy buena sobre su riesgo personal de tener cáncer de mama, viendo todos los otros factores de riesgo. Y si dentro de esos riesgos el riesgo de cáncer de mama no es tan alto, uno puede usar terapia de reemplazo hormonal, idealmente las que producen menor riesgo de cáncer de mama, y súper vigiladas por una ginecóloga que se dedique a terapia de reemplazo de la menopausia y por un médico que se dedique a cáncer de mama, para que no se nos vaya a pasar de que la duración sea muy larga, porque mientras más tiempo usan estas terapias de reemplazo hormonal es peor, o que por ejemplo tengamos una paciente que eso no debería ocurrir nunca, que es pacientes que usan terapia de reemplazo hormonal y que no se hagan la mamografía en forma anual. Eso está proscrito, nosotros lo consideramos como un atentado. Pero sí estamos abiertos a que las pacientes puedan estudiarse para que, si el riesgo no es tan alto, podamos buscar la forma de usar terapias de reemplazo hormonales que sean las que les produzcan mejoría de los síntomas, y que el aumento del riesgo de cáncer de mama sea manejado con estas herramientas que nos permiten un diagnóstico precoz. Y hay muchos estudios que han salido después del 2004 del estudio de la JUI que han demostrado que este riesgo-beneficio se inclina mucho la balanza por dejar terapia de reemplazo hormonal, pero teniendo todo esto otro cuidado. Así que lo que nosotros antes decíamos, no se puede usar terapia de reemplazo hormonal, hoy día decimos sí, pero muy bien evaluado el riesgo y manteniendo sus exámenes anuales al día y por un periodo de tiempo acotado, 5 años, y se reevalúa, etc. Qué interesante, doctor. Súper bueno que se refiera a este tema y a los avances que han habido con respecto a esto. Así que también es importante ahí que todas estemos atentas para que sepamos de estas importantes recomendaciones, ¿cierto? Y, doctor, poniendo algunas cifras sobre la mesa. En Chile mueren 5 mujeres al día por cáncer de mama. Es una enfermedad que es bastante prevalente. Incluso al año se diagnostican cerca de 6.000 casos de mujeres con este tipo de cáncer. Y también se posiciona como la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres chilenas. ¿Por qué es un cáncer tan prevalente? ¿Por qué se diagnostica tanto? Bueno, la razón de por qué es tan prevalente nosotros no la sabemos mucho, y tampoco por qué ha aumentado su prevalencia y su incidencia principalmente. Tampoco estamos súper claros. Hay factores que sabemos, como el envejecimiento de la población, que cada vez nos morimos más viejos, entonces tenemos más tiempo para que nos dé cáncer. El uso de anticonceptivos orales por periodos largos, al parecer, también ha aumentado este riesgo. Pero la verdad es que, como la mayoría de los factores de riesgo son no modificables, no tenemos una respuesta súper clara de por qué es tan frecuente. Ahora, de la cifra que tú nombras, esas cerca de 6.000 mujeres que se diagnostican al año en Chile, que somos 20 millones de personas, es una cifra que es muy difícil de cambiar y podemos cambiarla poquito. Hay ciertas cosas que podemos hacer para prevenir el cáncer de mama, pero la gran mayoría de las veces es un cáncer que no es muy prevenible. Entonces, lo que nos queda es el diagnóstico precoz. Y ahí, en esa cifra que tú diste, de las 5 mujeres al año, o sea, al día, o sea, 1.800 mujeres al año, esa cifra en Chile podría bajar dramáticamente. Y eso es porque si nosotros detectamos un cáncer de mama en etapa preclínica, o sea, cuando no es palpable, o sea, a través de la mamografía, la probabilidad de que nosotros, con tratamientos acotados, podamos hacer que esa paciente se mejore y no se muera del cáncer es de un 96% más o menos. Nosotros podemos salvar al 96% de las mujeres que se diagnosticaron su cáncer de mama a través de la mamografía antes de que sea sintomático. Y en cambio, si lo detectamos cuando ya el tumor está avanzado, la posibilidad de mejorarla baja a un 60%. O sea, tenemos un 40% de mujeres que perdemos porque se diagnosticaron en forma tardía. Entonces, la cifra que nosotros podemos mejorar son esos 1.800. Y eso es porque en Chile, y estas son cifras que son, como decía un profesor mío, como medio sacadas de un sombrero, porque no tiene una rigurosidad metodológica para sacarla, porque es difícil, pero sabemos que alrededor del menos del 20%
de las mujeres sobre 40 años que viven en Chile se hace la mamografía anual. O sea, si nosotros pudiéramos aumentar ese porcentaje de mujeres que se están haciendo la mamografía en forma anual, esa cifra de los 1.800 bajaría dramáticamente. Entonces, esa es la intervención que tenemos que hacer, es hacer más mamografía. No, de todas maneras, que esta cifra que usted comenta del 20%, doctor, o sea, el porcentaje de mujeres sobre 40 años que se realiza este examen es muy bajo. O sea, es una cifra bajo, que se puede aumentar de todas maneras y claro, va en la línea de la prevención, de la detección temprana, que cambia totalmente el pronóstico de una enfermedad. Lo que pasa es que hay muchas barreras para hacerse el examen, ¿eh? Nosotros nos hacemos los choritos y decimos, háganse el examen, pero hay varias barreras que hay que abordarlas. Por ejemplo, hay una barrera económica. La mamografía tiene un costo y que la cobertura, por ejemplo, en FONASA, a través del GES, te cubre 3 mamografías al año entre los 50 y los 60 años. El resto hay que pagarlas del bolsillo, pero aquí hay un pero, y que es importante que las mujeres sepan. Este es un examen que tiene código FONASA, por lo tanto tiene reembolso tanto en FONASA como en ISAPRE. Entonces lo que tiene que pagar la mujer es un copago. Y muchas veces este copago, de acuerdo a la previsión de la paciente, puede ser bastante bajo, o sea, no es un examen que sea particularmente caro, pero claramente el costo del examen es una barrera. Hay otras barreras, por ejemplo, que nosotros acá en la clínica hemos abordado, y también lo abordó un poco el país, que es la necesidad de contar con una orden médica para hacerte este examen. Eso dificulta mucho que tú te hagas el examen, porque ya te dieron ganas de hacerte el examen, tienes 41 años, por ejemplo, te lo quieres hacer, quieres pedir una hora y te dicen, ¿tiene la orden médica? Y muchas pacientes dicen, no, ¿a quién se la pido? A mi ginecólogo, tengo que pedirle hora al ginecólogo, le mando un mail, quizás el ginecólogo no se la manda. Y eso nosotros pensamos que no tiene mucho sentido. Entonces, lo que se hizo en Chile, porque legalmente es difícil cambiar esto, pero lo que era más fácil de hacer y se hizo, fue que todas aquellas mujeres que tienen esta mamografía indicada por el GES, o sea, 3 mamografías entre los 50 y los 60, pueden hacérsela sin la orden médica. Y nosotros acá en la clínica creamos un programa que se llama el PreMama, que es un programa que es fantástico porque las mujeres se inscriben a través de la página web o a través de un mail. El mail es súper sencillo, es premama@clinicawandes.cl. Las mujeres ponen sus datos y te contacta una enfermera especializada que está formada en esto, y lo que hace es que ella, en conjunto con los médicos que nos dedicamos a esto, hacemos una evaluación con todos los datos que nos aporta la paciente para ver si se puede hacer la mamografía. Nosotros extendemos la orden para que la paciente se haga la mamografía y tiene un control médico con nosotros posterior al examen. Entonces, si la mujer se quiere inscribir sin tener la mamografía, basta que escriba por la página web clinicawandes.cl o premama, así premama, todo junto, @clinicawandes.cl, y si yo me quiero hacer la mamografía, y nosotros los médicos nos encargamos de evaluarla para antes del examen, para entregarle la orden y evaluarla después con el resultado. Y la gracia es que todos los años esas pacientes quedan una base de datos y te van a llamar por teléfono cuando te toque hacerte la mamografía para que te la puedas hacer. Entonces, la comunidad médica y las clínicas y los hospitales están buscando formas de disminuir estas barreras que hay para hacerse la mamografía. Claro que sí. Doctor, y con respecto al programa, qué importante lo que señala con respecto a esto del seguimiento, ¿cierto? Porque obviamente el día a día, ¿cierto?, hace como que nos olvidemos de algunas cosas, y de repente una mujer se puede hacer un examen un año y pasa un año y medio y no se acordó que ya pasó más de un año de la última vez que se realizó la mamografía. Pero qué importante tener un seguimiento, ¿cierto?, que te llamen, que te digan que ya es tu momento para ir a hacerte este examen, que lo tengas en el radar y lo puedas ir a hacer, ¿cierto? O sea, eso es fundamental en verdad, porque es muy difícil acordarse de todas las cosas que uno tiene que hacer, y una más en la cabeza de las mujeres yo creo que es agregarle muchas cosas, y el tiempo pasa muy rápido. Yo muchas veces veo pacientes y dice, oye, yo sí vine hace como un año, y te metes a la ficha y pasaron 3 años, e incluso uno dice, sí, te vi hace poco, pero no. Entonces, la gracia de este programa es que no solamente te llaman para acordarte, sino que te la agendan y te recuerdan el día que te toca. Oye, te toca hoy día hacerte la mamografía, y eso para siempre. Este sistema está funcionando hace ya más de 3 años, y a todos nuestros pacientes las llamamos en forma anual, o algunas veces hay que hacerse el chequeo un poco antes, si es que hubo algún hallazgo en la mamografía. Realmente hay que hacer un control a los 6 meses, y las llamamos y se les agenda este examen, porque nosotros asumimos también que es difícil muchas veces mantener este recordatorio. Ahora, para las mujeres que no cuentan con este servicio, que no se la pueden hacer acá en la clínica y todo, nosotros recomendamos que hay ciertas formas para memorizarlo.
Y yo siempre he recomendado que las mujeres se hagan la mamografía el mes de su cumpleaños. Entonces, el mes de su cumpleaños se acuerdan que están de cumpleaños y dicen, oye, yo cumpleaños en enero, todos los enero tengo que hacerme la mamografía, así que voy a pedirla ahora. Entonces, hay distintas formas que uno puede hacer para recordarlo. Claro que sí, además que octubre es el mes del cáncer de mama, pero uno se puede hacer el examen todo el año, en cualquier momento, no solamente en este mes que es tan importante, sí, ¿cierto? En octubre están como todos los servicios de mamografía medio colapsados. Entonces muchas veces las mujeres llaman y se las programan para noviembre, para diciembre, no hay ningún problema, pero como hay harto recordatorio y los medios han sido súper apoyadores en esto, o sea, da gusto a nosotros andar por la calle y ver todos estos lienzos rosados, estos live que se hacen acá en la clínica, etcétera, porque es un recordatorio súper importante para las mujeres decirle, oye, ojo, hay una enfermedad que es la que más mata mujeres en el mundo, en Chile por lo menos, y que tienes una herramienta que no es ni tan cara, ni tan dolorosa, ni tan costosa, y que te puede salvar de morirte de este cáncer, y recuérdate y anda a hacerla. Entonces, todo este mes de octubre se trata de eso. Yo creo que esto no pasa inadvertido para nadie. Así que claro. es bueno que las mujeres se ocupen y puedan hacer este esfuerzo de agendar su examen y hacérselo. Claro que sí. Doctor, hemos hablado, ¿cierto?, de la importancia de hacerse la mamografía, de hacerla sobre los 40 años, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en quienes tienen estos antecedentes familiares que hablamos hace algunos minutos atrás? En estas mujeres, obviamente, debe ser distinto el seguimiento desde el caso índice de la familia en adelante. ¿Qué es lo que pasa con este grupo de mujeres? Buena pregunta, porque yo no la dije. Cuando las mujeres han tenido un familiar de primer grado, que tuvieron un cáncer de mama antes de los 50, esa mujer, esa hija, tiene que partir antes de los 40. Por ejemplo, si tu mamá tuvo un cáncer de mama a los 42, la hija tiene que partir a los 32 con su mamografía anual. O sea, siempre 10 años antes del caso índice del familiar de primer grado. Ahora, eso siempre es súper monitorizado por algún médico especialista en mama para que pueda ir viendo las recomendaciones que hay que hacerle a esas pacientes que tienen alto riesgo, porque una paciente que tiene un antecedente familiar como ese, no solamente tiene que hacerse la mamografía, sino que también nosotros generalmente hacemos estudios genéticos. Y si encontramos esta mutación de estos genes que predisponen mucho a cáncer de mama, esas mujeres, por ejemplo, debería partir incluso a los 25 años algunas. Si una mujer sabe que tiene una mutación del gen BRCA1 o BRCA2, que son estos genes que están súper ligados al cáncer de mama, generalmente nosotros partimos con el screening, quizás no necesariamente con mamografía, realmente usamos eco, resonancia, mamografía año por medio, lo vamos viendo a través del riesgo, pero partimos a partir de los 25 años. Claro, claro. Y doctor, súper importante ese tema que señala, y también, siguiendo un poco en esta línea, está la mamografía, ¿cierto? Y también usted mencionó la eco mamaria. Sí. ¿Son complementarias? ¿En qué casos se debe hacer una eco mamaria? ¿En qué casos no? Ya. El examen por excelencia para la detección precoz del cáncer de mama es la mamografía, y nadie la reemplaza. Ese es el examen por excelencia. Y que es más barato, es más disponible y detecta cánceres súper temprano. Entonces es el examen por excelencia. Pero muchas veces este examen te dice, oye, hay un hallazgo importante, ve qué es lo que hay que hacer, hay un nódulo ahí. Y ahí nosotros pedimos la ecografía, que te permite saber si es que ese nódulo es bueno o malo, si es que hay que hacerle una biopsia o no. Entonces se acompaña y muchas veces aparece el nódulo. Entonces muchas veces, para hacer un poco más efectivo el screening o el tamizaje de las pacientes, nosotros pedimos mamografía y ecografía mamaria juntas, porque te permiten una mucho mejor evaluación. Pero si estamos hablando de que solamente el 20% de las mujeres chilenas hacen la mamografía en forma anual, si le sumamos la mamo y la eco, vamos a llegar a menos del 10%. Entonces eso es el grupo que nosotros tenemos, que tiene una buena adherencia y que queremos optimizar ciertas cosas, podemos pedir la mamo y la eco de entrada, pero generalmente la ecografía es un examen que es complementario a la mamografía y en ningún caso la reemplaza a partir de los 40. Hay dos casos especiales en los cuales la mamografía ayuda mucho. Uno son las mamas densas. Hay pacientes que tú ya las conoces, saben que tienen una mama súper densa y esa paciente tiene que hacerse mamo y eco todos los años, porque la mamografía es tan densa que no te demuestra nada. Y lo otro son las mujeres que tienen algún hallazgo antes de los 40, en que la mama, por definición, antes de los 40 años, la mayoría de las pacientes tienen mamas densas. La ecografía también es súper útil ante algún hallazgo, una paciente que se palpó algo o que quiere revisar alguna cosa. La ecografía mamaria es tremendamente útil en ese setting de paciente. Y después nos vamos al otro extremo. Aquellas pacientes que tienen altísimo riesgo de cáncer de mama,
ya sea por estas mutaciones genéticas o porque tienen lesiones premalignas, que hemos operado y no era cáncer, pero era premaligno, esas mujeres, aparte de hacerle mamo y eco, le hacemos anualmente una resonancia magnética mamaria con contraste, que nos permite detección de cánceres mucho más chiquititos, y eso se hace solamente en aquella población de mujeres de altísimo riesgo, y lo hacemos en forma anual. Perfecto, perfecto. Doctor, con respecto a las diferencias que existen entre los tumores, ¿cierto? ¿Qué diferencias hay entre un tumor maligno, uno benigno y un nódulo mamario? ¿En qué se diferencian? Ya, súper buena pregunta, porque eso también ayuda a bajar un poco la ansiedad. Los nódulos mamarios quiere decir que hay una pelotita de tejido que está dentro de la mama y que es diferente al tejido que lo rodea. Y la gran mayoría de los nódulos mamarios son benignos. El menor porcentaje son malignos. Y son tremendamente frecuentes. Hasta el 80% de las mujeres sobre 70 años han tenido un nódulo mamario en su vida. O sea, es muy frecuente tener nódulos mamarios. Súper. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es a través de la mamo y eventualmente de la ecografía, tenemos que ver características de cómo se ve este nódulo para saber si es que es un nódulo benigno o un nódulo sospechoso de ser malo. Y si es sospechoso de ser malo, le hacemos una biopsia. Entonces esos son los nódulos, son tremendamente frecuentes, la gran mayoría son benignos, y a través de la mamografía y la ecografía buscamos signos que nos puedan hacer sospechar que es algo malo anda ahí para hacerle una biopsia. Eso es lo que hacemos. Y después están los quistes de mamarios, que los quistes son lesiones también generalmente redondeadas, pero que son de puro líquido. También son tremendamente frecuentes y eso ni siquiera tiene un riesgo de transformarse en algo malo, entonces eso generalmente no le hacemos nada. Los puncionamos realmente si son muy grandes, algunas veces que se infectan, pero con respecto al cáncer de mama no tienen ninguna relación. Perfecto. Doctor, nos han llegado algunos comentarios de quienes nos están mirando. Uno de ellos es de Francisca, que nos cuenta que sirven mucho estos live para el mes de la concientización del cáncer de mama, y ella se hizo todos sus chequeos preventivos, así que súper bien, Francisca. Felicitaciones. Bien. Que le copien a otras mujeres. Claro que sí. Y también Lorena nos hace una pregunta bien interesante sobre qué significa tener las mamas densas, que usted señaló esto de la ecografía para mujeres que tienen este tipo de mamas. De repente hablamos con estos términos, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo. Pero la mama densa es una mama que tiene un porcentaje glandular muy alto, porque la mama está compuesta de glándula mamaria y de grasa, de tejido adiposo. Entonces hay mujeres que tienen mucho tejido glandular y ese tejido glandular está muy compactado. Y eso hace que en la mamografía ese tejido glandular se ve muy blanco, no deja pasar mucho los rayos X de la mamografía, entonces te hace que pierdas visión de los nódulos que pueden aparecer porque están tapados por este tejido glandular normal, pero muy concentrado, y que hace que tu mamografía pierda sensibilidad. Eso principalmente. Entonces es un diagnóstico radiológico, que en el informe de la mamografía te van a decir que tú tienes una mama densa, porque no tiene mucho que ver tampoco con el tamaño de la mama, la consistencia que las pacientes sientan. Muchas veces sí son mamas que tienen un poquito más de consistencia, pero generalmente es un diagnóstico radiológico y que nos dificulta el poder ver algunos nódulos, y además las pacientes con mamas densas tienen un leve mayor riesgo de cáncer de mama. Ya, perfecto. Importante estar atento a eso. Entonces, doctor, en esta conversación usted ha señalado la importancia de la detección temprana para esta enfermedad, porque obviamente es muy beneficioso para las mujeres, y esta cifra que usted señaló, que el 94%, ¿cierto?, de los casos en etapas tempranas tiene un muy buen pronóstico también para esas mujeres. Muy buen pronóstico y tratamientos más sencillos. Claro. Y en eso mismo me gustaría detenerme, doctor. ¿Cuáles son los tratamientos que existen para esta enfermedad? Desde los casos que tienen un mejor pronóstico, ¿cierto?, hasta los casos que ya el cáncer es más avanzado y se podría decir que son casos más complejos. Ya, los tratamientos, generalmente tenemos 4 pilares de tratamiento en el cáncer de mama, que no siempre se utilizan todos. El principal es la cirugía, en la cual nosotros, a través del bisturí en pabellón, y es lo que yo hago todos los días, sacamos los tumores de la mama rodeados de tejido sano para que no quede ni una célula posible en el tejido mamario, y eso se manda a biopsia. Entonces, la principal es la cirugía. Nosotros podemos hacer mastectomías totales, parciales, con o sin sacar los ganglios de la axila, que se llama disección axilar,
y con o sin reconstrucción mamaria. Tenemos toda la gama de cirugías que lo que busca es sacar un tumor, y el tipo de cirugía se decide principalmente por el tamaño del tumor o por el número de tumores. Hay pacientes que realmente tienen más de un tumor y eso nos lleva a tener que hacer cirugías más grandes. Ese es el primer paso. El segundo es la radioterapia. No están en orden de importancia, pero que después se enojan los radioterapeutas, o los oncólogos médicos, no sé qué. Pero el siguiente paso para el control local y regional, en el fondo de la mama y de la axila, es la radioterapia. La gran mayoría de los pacientes que sacamos un tumor, nosotros sabemos que esta cirugía puede ser insuficiente, que pueden quedar células que nosotros no vimos en la cirugía, que pueden volver a crecer y generar una recurrencia, o que el tumor vuelva a salir. Para disminuir esa probabilidad, nosotros irradiamos, se irradia. La radioterapia es un tejido que lo que busca es como quemar estas células malignas que pueden quedar residuales tanto en la mama como en la axila. Después tenemos los tratamientos sistémicos, que son los más típicos, son la quimioterapia, pero también están las terapias target o las inmunoterapias, que son drogas que se infunden en la sangre o algunas se toman como un medicamento, se distribuyen en toda la sangre y lo que buscan es distribuirse en todos los órganos y eliminar estas posibles células que hayan quedado dando vuelta, ya sea en un órgano distante como en el hígado, pulmón, cerebro, hueso, o en la misma mama o en la axila. Y después tenemos los tratamientos hormonales, que son bloqueos hormonales, que lo que buscan en general es bloquear la producción de estrógeno a nivel periférico para que no haya este estrógeno, que es como una benzina para algunos tipos de tumor, que hacen que el tumor crezca de nuevo. Entonces así le cortamos en la alimentación a las células para que no puedan volver a hacer un nuevo cáncer. Perfecto. Entonces son las 4 terapias principales. Claro, existe un abanico de terapias para esta enfermedad. Doctor, con respecto, volviendo un poco a la mamografía, Rocío, que nos está viendo, nos pregunta, si quiero realizar una mamografía, ¿debo ir primero a un médico para que le indique o puedo agendar hora preventiva sin previa cita médica? Yo sé que ya tocamos el tema, pero hay mujeres que se han ido sumando a lo largo de esta conversación, así que me parece importante que lo pueda mencionar nuevamente, doctor. Claro, una modificación que se hizo en la ley permite que las mujeres entre los 50 y los 60 años puedan hacerse su mamografía sin la orden médica. Pero nosotros queremos ir más allá y aquí en la clínica Universidad de los Andes, si uno se inscribe a través de la página web en el programa que se llama Premama o escribe al mail premama@clinicaguantes.cl, nosotros nos encargamos de hacer una evaluación de la paciente, hacerle la orden, el examen y la evaluación posterior con el médico. Entonces cualquier mujer que se quiera hacer su mamografía pueden escribir directamente a esto. Y también yo quiero ser súper transparente, no somos los únicos que tenemos este sistema, también hay otros centros que tienen distintas soluciones para esto. Y así que cada mujer tiene que preguntar en el centro donde ellos se atiendan. En el sistema público, por ejemplo, las matronas, que son las que manejan la prevención, o sea, el diagnóstico precoz del cáncer de mama, también tienen sistemas en los cuales se les otorga a las pacientes esta orden para simplificar un poco el proceso. Entonces, si bien esto va a cambiar probablemente en el futuro, porque es un escollo que nosotros creemos que no es necesario, pero se requieren otras cosas de seguimiento, cosas que no haya mujeres que se hagan más de una mamografía, porque la mamografía también tiene riesgo. Entonces, hay ciertas cosas que hay que abordar como país, pero en esta clínica, que tenemos la suerte de tener un grupo de enfermeras y médicos dedicados a la prevención, es que podemos hacer este sistema en que tú te inscribes y nosotros, evaluando todo tu antecedente, les facilitamos hacerse el examen con la orden y la evaluación médica. Va todo junto en un paquete. Excelente. Doctor, Camila Villanueva nos pregunta, entonces, por lo que entiendo, con respecto a quistes, nódulos y tumores, lo que estábamos hablando hace unos minutos, que los quistes y los nódulos no tienen nada que ver o que no son cáncer de mama? Los quistes no tienen nada que ver con el cáncer de mama porque son pelotitas de líquido, no hay tejido dentro. Y los nódulos, la gran mayoría son benignos, pero algunos son cáncer y el cáncer se manifiesta como un nódulo. Entonces, a través de la mamo y la eco y la resonancia magnética en algunos casos, nosotros estudiamos la forma, el tamaño y muchos factores visuales a las imágenes para ver si es que este nódulo podría ser un cáncer o no. Entonces los nódulos sí, pueden ser cáncer. La gran mayoría son benignos, pero pueden ser cáncer. Y los quistes son patologías 100% benignas, que no se transforman en cáncer ni nada de eso. Perfecto. Doctor, ¿ante qué síntomas tenemos que sí o sí consultar? Algo dijo al inicio, pero ya para ir cerrando esta conversación me gustaría que lo repitiera para que todas estemos muy atentas y consultemos al médico en caso de algunas señales que son vitales.
Ya, lo que nosotros contamos al principio es que nosotros no queremos esperar los síntomas, preferimos que se hagan la mamografía antes de que sientan algo si es que tienen 40 años. Pero el autoexamen es tremendamente importante para que las mujeres conozcan su cuerpo y reconozcan los cambios. Entonces el autoexamen, que se recomienda hacer una vez al mes, idealmente 7 días después de que le llegó la regla a la paciente, que es un momento en que es más fácil palpar las mamas, lo que uno debe buscar con este autoexamen frente al espejo primero es buscar cambios en la piel, retracciones de la piel, retracción del pezón que se va como hacia atrás, que antes no hubiera estado así, cambios en la coloración de la piel que se ponga más oscuro, más rojo, etc. Y luego en la palpación, en la cual la mujer con un brazo detrás de la cabeza y con la mano contralateral se palpa toda la mama y la axila, lo que deben buscar son cambios que antes no estaban. Y principalmente estos cambios son pelotitas que se tocan, un nódulo, como si hubiera algo que antes no estaba ahí y que es un nódulo duro. Eso, si uno lo encuentra, al tiro debe ir a donde su médico, cualquier médico, el médico general, el ginecólogo, la matrona o el médico especialista en mama, y hacerse el estudio de ese nódulo para ver si es que es bueno o malo. Así que autoexamen súper útil, no reemplaza en ningún caso la mamografía, pero en las mujeres menores de 40 años, por ejemplo, es el único mecanismo que hay para una detección más o menos precoz, entonces eso igual es importante. Y también hay mujeres que pueden tener tumores de intervalo, cáncer de intervalo, que se producen entre un año y otro. Entonces es bueno el autoexamen. Así que también nosotros lo promovemos. Excelente, doctor. Y ya para cerrar esta interesante conversación con toda esta información que nos ha entregado, ¿con qué mensaje se quedaría para transmitirle a quienes nos están viendo en este mes de concientización sobre el cáncer de mama? Yo les digo a las mujeres que no sean como somos los hombres. Los hombres tienen otro cáncer, que es el cáncer de próstata, que también es bien complicado, y el porcentaje de hombres que se hacen exámenes preventivos tiende a cero. No sé si cero, pero los hombres hemos sido muy dejados. Las mujeres históricamente han tenido una preocupación, una autopercepción de la salud mucho más importante. Entonces, mi recomendación es a que, y por eso lo hago esta salvedad, porque como hombre es difícil decirle, oye, háganse este examen, que es tan fácil. No es fácil encontrar un minuto en el año para hacérselo, pero sí tiene que ser una prioridad, porque si bien no es algo tan fácil, tiene que ser una prioridad porque produce demasiada mortalidad. Y nosotros vemos cómo sufren las mujeres que se diagnostican este cáncer en forma avanzada, con tantos tratamientos que tienden a ser súper tóxicos para las mujeres, y las comparamos con aquellas que se detectaron en forma precoz, que tienen un pasar por la enfermedad que es bastante más sencillo. Entonces, mi recomendación es a toda la población, no a las mujeres, a toda la población, que tenemos que impulsar a que nuestras mujeres, nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras señoras, que facilitemos la vida para que se puedan hacer la mamografía. Ofrézcanle, oye mamá, te regalo la mamografía, no te la he hecho, yo te la pago, nos ponemos de acuerdo los hermanos para que la mamá se la pueda hacer, o a la señora, yo me quedo con los niños este día para que te la puedas hacer. Recuerden que todas las mujeres que tienen un contrato laboral indefinido en Chile tienen media jornada para hacerse la mamografía. Ustedes, si le dicen a la gente de recursos humanos, de personas, dirección de personas, etcétera, me tengo que hacer la mamografía y necesito tal día, por ley tienen ese derecho de ese mediodía para hacerse este examen. Entonces busquen las instancias, busquen la forma que se le puedan recordar año a año, porque la única forma que nosotros vamos a bajar estas 5 mujeres que se mueren al año por cáncer de mama, la única forma es a través de la mamografía. No es ni mejorando las quimioterapias, ni mejorando las cirugías, que ya también influyen bastante cuando el cáncer está avanzado. Pero si realmente queremos hacer un cambio en la mortalidad de este cáncer, es que tenemos que hacer que la mamografía sea mucho más disponible. Tienen que aumentar los centros, y eso tiene que partir de la sociedad civil. Tenemos que presionar para que esto se pueda hacer y que nuestras mujeres de nuestro país puedan hacerse este examen a partir de los 40 en forma anual. Así que ese es el principal mensaje de todo. Y por último, 4 cosas que hay que hacer también para disminuir el riesgo de cáncer de mama, que algo ayudan, es comer sano, dieta equilibrada, mantener un normopeso y evitar la obesidad, hacer ejercicio 50 minutos 3 veces a la semana, o sea 150 minutos a la semana, y no tomar alcohol o disminuir la cantidad de alcohol. Con esas cosas, mamografía más estas 4 cosas, nosotros como país deberíamos bajar muchísimo esas 1.800 mujeres que se mueren al año. 5 mujeres al día. ¿Se imaginan lo que sería eso en las noticias si fuera por otra causa? Es atroz, es un número horroroso, uno no lo dimensiona, pero es terrible. Así que bienvenido todos los esfuerzos que se hagan para que nuestras mujeres de nuestro país se puedan hacer este examen.
Doctor, nos quedamos con este potente mensaje que entrega, que tan importante es, cierto, de concientizar, de hacernos el examen, hacer un llamado a todas las que nos están viendo y tener todas estas facilidades para que podamos hacernos la mamografía todos los años y de forma rigurosa. Así que, doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en esta interesante conversación. Muchas gracias por su tiempo. Y a toda la gente de la clínica. Le quiero agradecer particularmente a las enfermeras que trabajan en el equipo del programa de cáncer de mama, a las kinesiólogas. Nosotros tenemos un equipo de psico-oncólogas, kinesiólogas, no solo solamente los doctores los que estamos a cargo de esto. Claro. Tenemos gente tan espectacular como la Margarita Alfaro, que es kinesióloga, nuestras enfermeras del premama, que ustedes, si se inscriben, las van a conocer. La Cata Infante, que es la enfermera navegadora, que es la que se encarga de que todos los tratamientos que nosotros indicamos se cumplan, porque esto es un tratamiento súper multidisciplinario, que hay muchas especialidades. Entonces acá en la clínica hay mucha gente dedicada especialmente para que este cáncer específicamente lo vamos a tratar de la mejor forma, con la mayor tecnología que hay disponible, para que logremos bajar esta cifra de los 1.800, porque a los 6.000 casos nuevos no la vamos a bajar tanto, pero a los 1.800 la podemos bajar a menos de la mitad. Así que muchas gracias a ti, Cata, y a toda la gente en la clínica que se ha encargado de ayudarnos a hacer este programa tan bonito que tenemos del programa de cáncer de mama. Sí, de todas maneras, y también ya, y usted lo señaló a lo largo de esta conversación, doctor, pero ingresen a nuestra página web www.clinicaoandes.cl, al programa de Premama, pueden ingresar, pueden ver todo el equipo multidisciplinario que hay y pueden tomar su hora, pueden consultar y ahí van a estar todos también totalmente disponibles para responder sus dudas. Así que, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a todos los que nos acompañaron hoy día, a las preguntas que nos enviaron y bueno, los dejamos invitados a un próximo live como siempre. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias por todo.